Noticiero El Salvador, emisión estelar, desde el Foro Alfa. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con estas imágenes. En enero, El Salvador ha seguido con datos positivos en la reducción de la inflación, lo que se traduce en un alivio al bolsillo de toda la población. Y es que de acuerdo con los datos actualizados del Banco Central de Reserva, nuestra nación ha registrado una tasa inflacionaria de apenas 0.31% en el mes pasado. Esto coloca a El Salvador como el país con la menor inflación de toda la región centroamericana, solo seguido por Costa Rica, que tiene una inflación de 1,35%. Y de esta forma, los salvadoreños pueden acceder al consumo de diversos productos a un mejor precio en comparación con el resto de países vecinos. Por ejemplo, los alimentos y todo se refuerza con las medidas como la central de abastos y los agromercados que a diario reciben a miles de compradores. Hay productos a mejores precios que en el resto de lugares y esto genera que el dinero pueda rendir aún más para efecto del plan económico que está en desarrollo en nuestro país. Así iniciamos Noticiero El Salvador. Bienvenidos, acompáñenos a conocer nuestros titulares. Interés de grandes empresarios iberoamericanos reunidos en San Salvador reitera buen rumbo del país y la acertada conducción económica del presidente Nayib Bukele. Con la inflación más baja en toda la región en lo que va del año, El Salvador mantiene la senda del progreso y protege la capacidad de compra de su gente. Eliminación de la deuda política que demandó claramente el presidente Nayib Bukele es respaldada por los diputados y está en camino a hacer algo del pasado. Bajo la consigna de crimen cometido, criminal capturado, autoridades salvadoreñas sostienen al país en armonía y con castigo seguro para todo tipo de delito. Además, presidente Donald Trump anuncia inmediata negociación para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania tras hablar con ambos gobernantes. Miércoles 12 de febrero, bienvenidos a Noticiero El Salvador, gracias por acompañarnos, les saluda Fiorentina Campos. Y Héctor Peñate, con mucho gusto. Iniciamos con las informaciones. El Salvador ha despertado el interés de grandes empresarios de todo el mundo, quienes ven mucho potencial para invertir en diversos rubros, ahora que el país está encaminado hacia el desarrollo. Así, con mucho éxito transcurrió la visita que hicieron los dueños de varias compañías iberoamericanas, quienes sostuvieron diversas reuniones con actores muy claves. Fueron 60 empresarios sobresalientes en rubros como salud, educación, infraestructura, agua, energías renovables, turismo, entre otros, los que decidieron visitar El Salvador, convencidos de las oportunidades que nuestra nación ofrece. Porque la seguridad está en una situación óptima. La presidenta del CEAPI se reunió con la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, para posteriormente sostener un encuentro con otros funcionarios del gobierno y concretar acuerdos, alianzas y materializar varios proyectos. La verdad es que no sé cómo ni por qué, pero enamora estar aquí y ha sido cortito, pero súper intenso. Una sociedad abierta a las inversiones, en una economía verdaderamente libre, en el cual los empresarios puedan trabajar tranquilamente con seguridad física, pero también con seguridad jurídica. No sería posible sin un presidente que apuesta por, yo ayer decía, la libertad de que la gente pueda vivir, que es lo más importante, la seguridad y la libertad de poder vivir con dignidad. Los empresarios visitaron varios puntos clave de nuestro país y son parte de una organización que aglutina a más de 300 presidentes de las compañías más importantes de Iberoamérica. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y es que los miembros del CEAPI también fueron recibidos por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien reiteró el cambio que ha tenido el país y lo preparada que se encuentra esta nación para recibir a todo inversionista que crea en El Salvador. Los empresarios destacaron que este es un país que promueve el diálogo y que lucha por disminuir la burocracia para acelerar los procesos diferentes de la economía. Al respecto, el mandatario salvadoreño señaló que se ha demostrado que el gobierno es capaz de lograr las metas que se propone y muestra de ello es el nuevo rostro que tiene ahora El Salvador.
Y las visitas y encuentros de los miembros del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, conocido como CEAPI, a diferentes países de toda la región, ha generado resultados positivos en materia de inversiones. Y es que diferentes comitivas de empresarios ya han sostenido acercamientos con varios gobiernos donde han entablado fuertes relaciones comerciales. El CEAPI reúne a 320 presidentes de compañías de diferentes rubros de España, Portugal y 20 naciones de Latinoamérica que tienen como objetivo generar mayor dinamismo a las economías de los países miembros. El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica es una organización fundada en 2017 que ha desarrollado 7 congresos, la mayoría de ellos celebrados en Madrid, España, pero también se han llevado a cabo en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, y Cartagena de Indias, Colombia. Comitivas de empresarios de el CEAPI además se han reunido con mandatarios y funcionarios de los gobiernos de Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Panamá y recientemente El Salvador. Estas visitas de los empresarios a las naciones en mención, la realización de foros y congresos, han concretado proyectos que han generado empleo y están contribuyendo a que la riqueza llegue de forma efectiva y directa a toda la población. Los encuentros y diálogos han encontrado oportunidades de negocios que han impactado a las sociedades, las han transformado impulsando iniciativas innovadoras y tecnológicas con las que han dinamizado con capital económico áreas como el turismo, energía, infraestructura, industria y servicios. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y siempre sobre este mismo tema, el analista Rafael Goches dio una opinión positiva sobre estas reuniones con destacados empresarios de esta organización internacional, catalogando como incontables los beneficios para el país con este acercamiento. Y es que además de traer inversiones, se generan miles de oportunidades de empleo y también puede significar la ventana para expandir la transformación del país en otras partes del mundo. Que vengan estas personas a explorar el clima de inversión, yo creo que también responde a esa, digámoslo así, a esa buena fama que ha estado construyendo el país en estos últimos años. Y creo yo que en la medida en que se dé este efecto cascada, también esto abre el interés y las puertas para que venga más gente y le inyecte capital al país. La inversión extranjera es clave para sostener ese despegue económico de que estamos hablando en estos tiempos. Y en más noticias, el Centro Histórico de San Salvador continúa consolidándose como un destino destacado, experimentando un notable avance en la recuperación del turismo y el crecimiento de inversiones. Solo en enero de 2025 se registró una nueva inversión de $3 millones. En el centro histórico se sigue observando un incremento en la instalación de nuevos negocios, lo que refleja un creciente interés por parte de empresarios y emprendedores en esta zona emblemática. Esta tendencia de crecimiento es vista como una oportunidad para dinamizar la economía, aumentar el turismo y la generación de empleos. Desde la autoridad del Centro Histórico nosotros hemos trabajado con el organismo de mejora regulatoria para simplificar los trámites y para que las personas que están interesadas en invertir puedan encontrar un ambiente propicio para la inversión. Ya a esta fecha tenemos cerca del 38.8% del territorio que contempla la autoridad del Centro Histórico con trámites realizados dentro de la plan. Según las proyecciones del director de APLAN, se prevé que más inversiones continúen llegando al corazón de la capital, fortaleciendo la revitalización del área. Solo este mes de enero tuvimos una inversión proyectada de cerca de $3 millones. Esperamos que esta cifra vaya consolidándose para que este próximo año podamos superar también esta inversión que se está dando en el Centro Histórico de San Salvador. Diferentes empresas están realizando trabajos de remodelación. Para este año se tiene previsto desarrollar más proyectos. Entre los más significativos se encuentran la apertura de un museo, un espacio dedicado a las artesanías y la inauguración del Cine Libertad. El Centro Histórico ofrece una vibrante vida cultural y arquitectónica, sumado a ello la seguridad, lo que hace que sea aún más atractivo para los turistas nacionales y extranjeros. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Y el gobierno de la República construye cada vez más y mejores obras que fortalecen así la conectividad para todos, y esto fortalece el turismo, mejorando por supuesto la economía nacional. El Ministerio de Obras Públicas, liderado por Romeo Rodríguez, ha brindado detalles sobre el avance de estos megaproyectos.
La ampliación de la carretera panamericana en el tramo Los Chorros lleva un avance del 30%. Además, intervendrá esta misma carretera para mejorar la conectividad en el oriente del país. Vamos a terminar la panamericana pasando por San Rafael Cedro, San Martín, llegando hasta San Vicente. De igual manera, pues vamos a hacer otro tipo de intervenciones en el oriente del país, en la ruta militar, para poderla recarpetear hasta llegar hasta la Unión, pasando por Santa Rosa de Lima. El ministro de Obras Públicas proyecta terminar el otro mes los trabajos que se están ejecutando en el Puerto de la Libertad y así fortalecer aún más el turismo en la zona. Estamos trabajando en este momento en el cableado subterráneo. Parte del cableado subterráneo esperaríamos que esté finalizado incluso antes de Semana Santa, es decir, a finales del mes de marzo ya tendríamos prácticamente finalizada. También se está haciendo una inversión de más de $2 millones para eliminar diferentes cárcavas en Soyapango y así cuidar el patrimonio y la vida de cientos de familias. Estamos trabajando en Bosques de Prusia, eliminando también una cárcava enorme que se formó a lo largo del tiempo, más de 10 años tiene esa cárcava, en la colonia Santa Eudígia en Soyapango. En unos días vamos a empezar también en el sector de Los Santos 1 y Los Santos 2 en Soyapango, que son obras importantes que vamos a ejecutar. En el primer trimestre de este año se estará iniciando la construcción de los mercados de Santa Ana y el de San Miguel, beneficiando la economía de los dos departamentos. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Y el más reciente informe del Banco Central de Reserva refleja que la inflación en El Salvador se mantiene como la más baja en toda Centroamérica, beneficiando así al bolsillo de todos. Las medidas económicas como la instalación de agromercados y la central de abastos permiten que los salvadoreños adquieran productos a precio justo, algo que no está pasando en otros países de la región. De hecho, El Salvador ha logrado cerrar enero 2025 con una tasa inflacionaria de 0.31%, cifra baja a comparación de otras naciones. Por ejemplo, las familias están comprando los alimentos y bebidas no alcohólicas a menos 0.49%, es decir, a menor precio de los que valían en diciembre de 2024. La realidad no es la misma para Costa Rica. Esta nación experimenta una inflación de 1.35%. Mientras que Guatemala registra un índice inflacionario de 1.7%. Honduras se posiciona como la nación donde sus habitantes adquieren los alimentos a mayor precio, cerrando enero 2024 con una tasa inflacionaria de 4.27%. Julio Solís, Noticiero El Salvador. Y las medidas de alivio económico impulsadas por el gobierno están siendo efectivas en cada uno de los 55 agromercados instalados a nivel nacional. Los salvadoreños han hecho de estos puntos de venta su lugar favorito para acceder a productos a excelentes precios. Y recuerde que estos permanecen abiertos de lunes a domingo de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Son a 3 por $1. Beatriz inició su jornada realizando las compras de los alimentos para el hogar en el agromercado de San Marcos. Dice que desde el inicio de esta medida ha visto un importante alivio en su bolsillo con productos de calidad a precios justos. Porque he comprobado, pues he ido allá y me sale el doble, ¿verdad? Y aquí pues los precios están cómodos. Entonces aquí nos ahorramos bastante, porque le digo yo allá el doble, vea, y aquí pues de 20, 10. Como ella, otros habitantes de San Salvador Sur confirman el ahorro de hasta el 50% en sus compras, beneficiando significativamente su economía familiar. Nos ahorramos mucho, o sea, con poquito dinero llevamos bastante, o sea, es una gran ayuda. Los tomates a veces por allá 6, 8 por el dólar, acá nos dan 20, 25. Pues nos ayuda bastante con el dinero, vea que ahora todo pues en otras partes está más caro, pues. Y entonces por eso es que vengo a comprar aquí. Los agromercados continúan sosteniendo la baja en el costo de la canasta básica, beneficiando a miles de familias salvadoreñas que compran más con menos presupuesto. Parte, pues yo felicito, ¿verdad? En este caso por el señor presidente por haber hecho esto, porque sí nos ha ayudado bastante. Excelente. Yo siempre vengo aquí a comprar. En estos puntos se pueden comprar desde granos básicos, verduras, frutas, lácteos, carnes y mariscos. El costo se mantiene estable, garantizando además su abastecimiento. Sujei Flores, Noticiero El Salvador.
Bueno, yo creo que los agromercados definitivamente son los favoritos para todos. A mí me encanta ir porque se compra a un muy buen precio. ¿A dónde va usted para que la población pueda encontrarla y la saluda de repente? Bueno, claro que sí, el agromercado de Santa Tecla, ahí sin duda hay buenos precios. Bueno, en todos los 55 agromercados, vea, pero yo voy al de Santa Tecla. Qué genial, muy bien. Bueno, hacemos pausa. Ya volvemos. Volvemos. Y ahora mismo vamos de inmediato hasta la Asamblea Legislativa con el periodista Eduardo Trujillo, quien le está dando seguimiento a la sesión plenaria de este día exactamente. Eduardo, cuéntanos de qué se trata y qué es lo que han aprobado. Adelante. Buenas noches, Héctor. Así es, la eliminación de la deuda política ya es una realidad y es que hoy los diputados de la Asamblea Legislativa votaron a favor de derogar el artículo 210 de la Constitución de la República, artículo que establece el financiamiento por parte del Estado hacia los partidos políticos. Esto representaba una carga financiera importante para el Estado. Ahora los fondos públicos podrán ser utilizados en beneficio de los salvadoreños. Pero para conocer un poco más sobre este tema, veamos la siguiente nota. Con 58 votos a favor, queda aprobada eliminar la deuda política. Gracias. Esto representa un paso más en el proceso de la eliminación de la deuda política. Con la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República, se anula el mecanismo que por décadas permitió financiar a los partidos políticos y en su lugar, esos fondos serán utilizados en áreas esenciales para el bienestar de los salvadoreños. Es histórico. No habrá pueblo salvadoreño más dinero de lo que se recauda, de lo que a usted le cuesta, del sudor de su frente, de lo que le da al Estado. No va a haber más dinero de ese para los partidos políticos. Y si yo voto a favor de las iniciativas del presidente, es porque si no lo hago, sería traicionar a esos miles de salvadoreños que dentro y fuera del país nos dieron nuestro voto para garantizar que las cosas se hagan de la manera correcta. Para los parlamentarios, ahora los partidos políticos deben autofinanciarse durante los procesos electorales, pero sin usar el dinero del pueblo, tal como lo señaló el presidente Nayib Bukele, quien destacó que se está cumpliendo con la solicitud hecha por la población. Nosotros vamos a seguir obedeciendo al pueblo. Nosotros vamos a seguir respaldando las iniciativas del presidente. Los salvadoreños no nos han dicho, miren, para presidente denle $1, diputados denle Cora, el Parlaz en 10 centavos y alcaldía 5. No, es quiten la deuda política. Con la reforma se busca que de ahora en adelante las personas que pretendan llegar a un cargo público lo hagan porque quieren servir a los salvadoreños y no por incentivos económicos. En una próxima sesión plenaria se deberá ratificar la eliminación de este artículo para desaparecer este mecanismo que ya será algo del pasado. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Además de esto, también los diputados han aprobado reformar diferentes leyes. Entre ellas está la Ley Penal Juvenil, que establece que ahora los menores de edad que sean miembros activos de estos grupos terroristas, es decir, de estas pandillas, pues ahora deban de cumplir su condena dentro de los centros penitenciarios comunes. Eso sí, no junto a los pandilleros que son mayores de edad, sino en celdas aparte. Esto hasta que cumplan la mayoría de edad y ahí sí ser incorporados al sistema penitenciario junto a los pandilleros mayores de edad. Además, también hay una reforma a la ley contra el crimen organizado, donde se establece que los procesos judiciales ahora serán desarrollados en tribunales y cámaras especializadas en este tema. Esto con el objetivo también de descongestionar el sistema judicial en nuestro país. Con esto, El Salvador sigue robusteciendo su marco legal para continuar combatiendo a la delincuencia y también seguir manteniendo la paz y la seguridad con la que ahora cuenta nuestro país y que ha permitido también el desarrollo de muchos salvadoreños. Esto es lo que ha sucedido ahora en la Asamblea Legislativa, compañeros, y con esta información vamos a regresar con ustedes hasta el Foro Alfa. Muchas gracias por esta información, importantes datos y elementos necesarios que están aconteciendo en la Asamblea Legislativa. Y por cierto, el presidente Nayib Bukele reaccionó a un comunicado publicado por el partido Arena en el que instaron a los demás diputados a mantener la deuda política, ya que ellos consideran que es necesaria para el funcionamiento de su instituto. El mandatario señaló en redes sociales:
Pasaron meses reclamando por qué no se eliminaba la deuda política, culpando al gobierno de no hacer las reformas lo suficientemente rápido. Bueno, llegó el día. Hoy se votó para eliminar la deuda política, un cambio que no podía ser inmediato porque estaba en la Constitución y requería un proceso, dice el presidente. Y también agrega, ahora que les toca votar para quitarla, salen diciendo que ya no quieren, que la deuda política es necesaria para la democracia y todos los inventos que pueden leer en el comunicado que publicaron. Así hacen con todo, reclaman y reclaman por lo que ellos nunca hicieron. Y cuando venimos y lo hacemos, cambian el discurso y empiezan a quejarse de por qué lo hacemos. En fin, con ellos nunca se podrá quedar bien, pero paso a paso seguimos cambiando nuestro país. Deuda política eliminada. Se puede leer en la publicación del presidente Nayib Bukele. Y de hecho, la cúpula del partido Arena confirmó su deseo de seguir sobreviviendo en el sistema político del país con el dinero de los impuestos de todos los salvadoreños. Durante la sesión plenaria, uno de los parlamentarios del Tricolor dejó al descubierto en qué se utilizaban estos fondos de la deuda política. Ya no van a tener pisto, andan preocupados. Ese es el problema. La disidencia se vio reflejada en el moribundo partido Tricolor, que, tras haberse reducido a 2 diputados en esta legislatura, una de ellos no acompañó la directriz de la cúpula de Arena, que se negó a renunciar al financiamiento público para participar en campañas electorales. ¿A qué me refiero? A irse de viaje, a andar viajando por todo el mundo, por México, por Estados Unidos, ir a proponer matrimonio con el pisto que no les corresponde y que no es de ustedes. Es dinero que la población salvadoreña ha dado para garantizar la democracia y que lo están ocupando para otros fines que no son los legales. Esta diputada dejó al descubierto que su partido utilizó los fondos del Estado para situaciones irregulares. El lunes pasado en una reunión estaba hablando con los miembros de su equipo y unos asesores costarricenses que tiene ahorita, que le dijeron, ¿y cuándo vas a sancionar a la Marcela? Cuando vote a favor de eliminar la deuda política. Esa es la excusa perfecta que tenemos para echarla del partido. La orden fue cumplida por el legislador Francisco Lira, que definió su postura de ir en contra del clamor de la ciudadanía. Pueblo salvadoreño, mi voto va a ser en contra. Va a ser en contra porque mi voto va para defender este sistema de partidos políticos. Arena no aceptó eliminar esta medida, debido a que para ellos era un recurso que les permitía mantenerse con vida en el espectro político, pese a los señalamientos de corrupción que consumaron cuando gobernaron el país. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y sobre este mismo tema, la aprobación de la eliminación de la deuda política dejó al descubierto el doble discurso del partido Vamos. Antes de aprobarse en el Pleno, la diputada Claudia Ortiz habló de continuar debatiendo para dilatar el tema y mantener vigente el viejo sistema de financiamiento político. El tema de la deuda política sería importante debatirlo pero en condiciones democráticas, ¿verdad? Debatirlo, decir, bueno, El Salvador ha tenido un modelo de financiamiento de la política mixto, donde se puede tener, los partidos políticos pueden tener acceso a financiamiento privado y también a un financiamiento de parte del Estado. Y por su parte, la ONG Acción Ciudadana emitió un comunicado en el que señalan que no debería eliminarse la deuda política porque la democracia se debilita, según ellos, y consideran que esto elevaría el riesgo de que los partidos accedan a fondos prohibidos como los del crimen organizado para financiar sus campañas electorales. Para Acción Ciudadana, la eliminación de este mecanismo es otra medida para mantener un sistema de partidos dominante y afectaría también el pluralismo político porque la mayoría de los partidos no pueden costear su funcionamiento ordinario ni tampoco de sus campañas. Pero desde la perspectiva del analista Rafael Goches, eliminar la deuda política evitará
que los fondos públicos se destinen a partidos políticos. Este mecanismo, instaurado por la vieja clase política durante años, condicionó las arcas del Estado para financiar actividades proselitistas en lugar de atender las necesidades de la población. Para el analista Rafael Goches, la derogación del artículo 210 de la Constitución de la República es una decisión acertada, ya que con esto los diputados cumplen una promesa más de campaña al evitar que el dinero de los salvadoreños termine en manos de los partidos políticos. La eliminación de la deuda política fue prácticamente una promesa del partido Nuevas Ideas. La población no quiere que sus impuestos se destinen para estar financiando campañas políticas. Y es que por años, este financiamiento no cumplía con su verdadero propósito, sino que era utilizado para enriquecer a las cúpulas de los partidos políticos y mantenerse activos, aunque no representen a ningún salvadoreño. Los partidos políticos la ponían en prácticamente la existencia o la supervivencia del mismo, o los gastos administrativos del mismo partido político. Por último, eso quedaba en la cúpula y nadie sabía nada después. Entonces también se cierra esa puerta para malas prácticas. Para el Estado, la deuda política representa una carga financiera considerable y con su eliminación, estos fondos podrán ser ocupados en beneficio de la población. La gente quiere que ese dinero se ocupe en obra social, ¿verdad? Entonces ese es un mensaje claro. No tiene ningún sentido que se le esté dando dinero a partidos políticos que pueden financiarse de otra manera. Para el analista, al derogarse este artículo, los partidos políticos deberán buscar nuevas formas de financiamiento dentro de sus militantes y solo aquellos que aún conserven la aprobación de los salvadoreños se mantendrán en las próximas contiendas electorales. Daniel García, Noticiero El Salvador. Al volver, el país mantiene cero impunidad en delitos. Continuamos con más información porque en El Salvador ya no hay espacio para la impunidad de quienes cometan crímenes. Muestra de ello es que Israel Antonio Velázquez Pérez fue capturado como responsable del homicidio ocurrido en una cantina del pasaje Francisco Menéndez en San Salvador. Según la Policía Nacional Civil, la víctima falleció en el lugar a causa de heridas provocadas por arma blanca. Las autoridades indicaron que el crimen habría sido motivado por problemas del alcohol y la intolerancia social. La PNC continúa investigando el caso para esclarecer todos los detalles. Y las autoridades trabajan para localizar y capturar a los responsables de cometer actos delictivos en todo el territorio. Así es que en las últimas horas se ha reportado el arresto de un sujeto que transportaba drogas y otro también acusado de violación. La lucha contra las estructuras delincuenciales es una prioridad para el gobierno. Por ello, las instituciones siguen trabajando de forma articulada para capturar a los miembros de pandillas y criminales que intentan huir de la justicia. Esta vez, la Policía Nacional Civil arrestó a César Reinaldo Chávez Olmedo, de 25 años, quien transportaba paquetes de droga en las cercanías del complejo España de Soyapango. Según las autoridades, cuando el sujeto se dio cuenta de la presencia de los agentes, intentó darse a la fuga y colisionó con la patrulla dejando a un policía lesionado. Tras el incidente, Chávez intentó escapar de nuevo, pero fue capturado en la colonia Prados de Venecia 3 y será procesado por posesión y tenencia de drogas, daños y homicidio tentado. Asimismo, la Fuerza Armada ubicó a un adolescente de 13 años de edad, acusado de abusar a un menor de 5 años en el cantón La Lucha de Zacatecoluca, La Paz Este. El joven fue encontrado en flagrancia y se localizó rápidamente tras la denuncia de los padres de familia del menor. El detenido fue entregado a la Policía Nacional Civil. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Y las políticas de seguridad implementadas por el Ejecutivo han permitido recuperar miles de viviendas en comunidades que antes eran controladas por las pandillas, y solo en La Campanera se entregaron 700 viviendas a familias, las cuales ya están escrituradas. El gobierno también ha facilitado el acceso a estas viviendas a través de créditos con bajas tasas de intereses y sin necesidad de pagos iniciales, lo que ha permitido también que muchas familias tengan su hogar propio. El estigma de violencia en comunidades liberadas de pandillas ha quedado atrás gracias a las estrategias de seguridad implementadas por el Ejecutivo, permitiendo al Ministerio de Vivienda recuperar varias casas para cientos de familias. Ya hemos colocado solo en La Campanera fueron 700 viviendas en esa modalidad,
y ya están escrituradas. Estas viviendas eran ocupadas por las estructuras criminales, por las estructuras de las maras. Ahora las familias han logrado regresar a sus casas, recuperar sus créditos con el Fondo Social para la Vivienda, con la accesibilidad otorgada por el gobierno en cuanto a la prima y la tasa de interés. El presidente autorizó que se diera sin prima, o sea, cero prima, y una tasa del 2% de tasa de interés. Entonces eso atrajo a la población que soñaban con tener su casa, ¿verdad? La ministra destacó que se ha asignado un monto de dinero para ayudar a las personas a reparar sus viviendas, las cuales fueron dañadas por los terroristas que las usurpaban para cometer actos ilícitos. Casas como esas pues se les daba el valor del terreno, digamos, con las paredes, $3,000 más $10,000 para la reconstrucción. Y así comenzamos a recuperar viviendas, a colocarlas, la gente entusiasmada las empezaba a reconstruir. El Ministerio de Vivienda seguirá impulsando el acceso a viviendas dignas para más familias, garantizando métodos de pagos accesibles para todos. Julio Solís, Noticiero El Salvador. Y el pastor Edgar López Beltrán, mejor conocido como Toby Jr., expresó que desde su experiencia recorriendo el territorio ha podido constatar el buen rumbo que lleva nuestro país. Ahora El Salvador es un lugar donde los niños y los jóvenes pueden crecer plenamente sin el temor de ser asesinados en cualquier momento. De nosotros que estamos mayormente seguros en nuestro país que en cualquier país de Europa o en cualquier país del norte o del sur. Y lo dice con mucha propiedad, ya que su iglesia recorre cada rincón del país, lugares donde antes era sumamente arriesgado llegar con la probabilidad de nunca salir o hacerlo sin vida. No solamente vimos casos de jóvenes, sino casos de iglesias, donde no podíamos evangelizar entre un parque y el otro, porque al cruzar de ese parque al otro lado, pues su vida corría peligro, y también tuvimos que despedir a muchos jóvenes que no lograron terminar ni sus carreras, ni tampoco culminar una familia, porque fueron privados de ese derecho que es la vida. Tener que mostrar una identificación cada vez que se quería entrar a un lugar, restricciones de tiempo o incluso una cuota económica a grupos de pandillas son prácticas que han quedado en el pasado. Los jóvenes no tienen temor de pasar de un lugar a otro, de poder a sus actividades extracurriculares, de poder practicar un deporte, de poder asistir a una iglesia, porque esas restricciones no están. El líder religioso destaca cómo la rigurosidad de las leyes y tomar decisiones arriesgadas le ha salvado la vida a miles de personas. Quien debe de temer a la ley es quien se anda comportando mal, no así el que anda caminando bien, que la ley es su protección y es su garantía de bienestar. Cabe señalar que anteriormente ha expresado que al menos 6 pastores de su iglesia perdieron la vida a manos de los pandilleros cuando la violencia estaba desbordada. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y fuera de nuestras fronteras, la violencia armada no da tregua en México. Un adolescente confirmaron que las víctimas perdieron la vida en la escena. Hasta el momento no se ha informado del motivo del ataque ni de personas capturadas por este crimen. Una balacera se registró dentro del penal Nueva Esperanza en la provincia de Colón, en Panamá, lo que dejó un fallecido y un herido. Las autoridades dijeron que un hombre de 26 años fue el responsable del ataque. En el centro penitenciario se llevó a cabo una requisa en la que se encontró un arma, cuchillos, más de 20 celulares y droga. También se dijo que en el sistema penitenciario se están haciendo las investigaciones internas para determinar lo que provocó el hecho y así actuar con contundencia. Una balacera en la comuna Puente Alto, en la región metropolitana de Chile, dejó a una persona con heridas de gravedad. La víctima fue encontrada con una herida de bala en la cabeza. Las autoridades están recolectando evidencia para saber qué ocurrió y dar con los responsables. Lorena Díaz, Noticiero El Salvador.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que inició negociaciones para lograr la paz y frenar el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que ha complicado la economía en todo el mundo. Donald Trump dijo que sostuvo una llamada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, quien sugiere lograr la paz. Además, se habló de una reunión de seguridad en Múnich, donde estará el vicepresidente y también el secretario de Estado Marco Rubio este mismo viernes. Tengo la esperanza de que los resultados de esa reunión sean positivos. Es hora de detener esta guerra ridícula en la que ha habido una muerte y destrucción en todos lados. Además, esto es totalmente innecesario, agregó Donald Trump. Con estas imágenes vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Ahora queremos contarles que el beneficio al pago del recibo de agua que anunció el presidente Nayib Bukele en enero representó una gran ayuda para miles de hogares salvadoreños, dijo el presidente de ANDA. Además, explicó el funcionamiento de la dinámica y sobre cómo se hará con el cobro de febrero para quienes ya habían pagado el mes anterior. El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Jorge Castaneda, dio a conocer que cerca de 80,000 personas que tienen el servicio con ANDA continúan beneficiándose con el alivio económico del pago del recibo de agua, anunciado por el presidente Nayib Bukele. Además, para los que ya habían pagado enero, en este mes se hará la aplicación del beneficio. Caso hipotético de tener esos $20 de saldo a favor y si su factura del mes de febrero es igual a digamos, $10, significa que con esos $20 a favor que ya tenía de saldo a favor, su factura del mes de febrero está cancelada. Sí. Si es así, le va a llegar un recibo con una leyenda que dice pagado, porque está pagado en su totalidad. El pago al recibo de agua aplica únicamente para los usuarios de ANDA, no para quienes reciben un suministro de agua de empresas privadas. La medida es ejecutada únicamente a viviendas de uso residencial y no a establecimientos comerciales. Casi 880,000 cuentas. De estas, cerca de 770,000 eran elegibles para ser beneficiadas con este criterio de tarifa residencial, por un lado, y por otro lado que fueran igual o menor a $30. Se les aplicó, o ya sea que fueron pagos automáticos o ellos pagaron. Entonces, de ese porcentaje, ya a algunos se les ha comenzado a aplicar su saldo a favor. Esta acción representa un alivio económico para el 95% de la población, dando un respiro financiero a las familias que han enfrentado dificultades económicas en los últimos meses. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Y en más temas, El Salvador contará con 1.500 buses modernos para facilitar la movilidad de toda la población. Se espera que en el primer semestre de este año lleguen las primeras unidades al país para realizar pruebas y así aprobar la llegada de más automotores. El ministro de Obras Públicas detalló que se está trabajando en la construcción de bahías que ayuden a que no se genere tráfico vehicular. Vamos a correr con ese proyecto, obviamente, porque es un proyecto que va a generar un gran impacto para el país. Estamos trabajando también para modernizar las paradas de buses. Acabamos de construir una en Santa Ana, que es como un modelo, y esperamos replicarla en el área metropolitana de San Salvador y en diferentes partes del país. Únicamente pues estamos trabajando en los últimos detalles finales para empezar con ese proyecto. Bien, y en más temas, un reducido grupo de la oposición vandalizó diferentes monumentos del centro histórico de San Salvador, pintando y pegando papel contra la minería, es decir, haciendo contaminación visual y al medio ambiente. La alcaldía de San Salvador inmediatamente desplegó equipos para hacer una limpia, donde se deja claro que ahora no se permite que estos grupos generen desorden con prácticas obsoletas del pasado. Gracias, compañeros. Vamos a noticias internacionales. En Bolivia, el número de víctimas por las lluvias asciende a 27, mientras que en Ecuador las fuertes precipitaciones han causado inundaciones y caída de árboles, afectando a numerosas comunidades. Y en España, un tornado ha causado múltiples daños. Esto y más en el siguiente resumen. El número de víctimas mortales debido a las intensas lluvias e inundaciones en Bolivia continúa aumentando
alcanzando ya los 27 fallecidos. Entre los últimos decesos confirmados se encuentran 3 cazadores del municipio Buló Buló en el trópico de Cochabamba, cuyos cuerpos fueron recientemente rescatados tras días de búsqueda. Las inundaciones que han causado graves daños materiales y humanos han impactado a 8 departamentos del país. El municipio de La Paz ha sido declarado en estado de emergencia. Las intensas lluvias que azotaron la ciudad de Portoviejo, Ecuador, en las últimas horas provocaron serios daños en diversos puntos de la localidad. La fuerte precipitación ocasionó la caída de un árbol en varias calles principales, además de inundaciones que afectaron tanto viviendas como comercios en sectores bajos. También generaron deslizamientos de tierra en las zonas rurales, bloqueando importantes vías de acceso. Autoridades han emitido una alerta roja en todo el país. Un tornado ha causado serios daños en las localidades de Ayamonte y la isla Cristina en la provincia de Huelva, España, dejando a su paso al menos 30 viviendas afectadas. Las fuertes ráfagas de viento han arrancado puertas de garage, destrozando techos y aplastando vehículos que han quedado bajo escombros de muros caídos. A raíz del tornado, las autoridades han activado la alerta amarilla debido a las lluvias intensas que continúan afectando la región. Julio Solís, Noticiero El Salvador. Deporte. Finalizaron los partidos de ida en los playoffs en la Champions League y el Feyenoord se llevó una victoria por la mínima 1-0 venciendo al AC Milán. En el AC Milán hizo el debut Santiago Jiménez, el mexicano, que vistió hace poco la camiseta del Feyenoord. El único tanto del encuentro se iba a venir apenas al minuto 3. Una gran definición, un gran disparo de Iker Paixão y el fallo de Magnan para el 1-0 definitivo. La victoria del Feyenoord sobre el AC Milán. Nos movemos hasta Glasgow, donde el Bayern Múnich se llevó una victoria 2-1 en su visita al Celtic. El primer tanto de la noche se vendría al minuto 45, una asistencia de Tayo Upamecano y un gran zurdazo al ángulo de Michael Olise para el 1-0 del conjunto teutón. La ventaja para el Bayern Múnich del 2-0 se vendría al 49, una asistencia de Joshua Kimmich y definía Harry Kane para la ventaja del conjunto visitante. El descuento para el Celtic se vendría al minuto 79, de cabeza definiendo Dyson Maeda. Al final el Bayern se llevó la victoria. Nos movemos hasta Bélgica, donde el Club Brujas dio la campanada de la jornada venciendo 2-1 al actual campeón de la Europa League. Hablamos del Atalanta. El primer tanto de la noche, apenas al minuto 15, aparecería con una volea Ferran Jutgla y ponía el 1-0 para el Brujas. El empate para el Atalanta lo marcaría al 41, una asistencia de David Zappacosta para que de cabeza definiera Mario Pasalic y era el 1-1 y el 2-1 definitivo cuando parecía que todo terminaba en empate. Al 90+4 un dudoso penal y definía Gustav Nilsson para el 2-1 del Club Brujas sobre el Atalanta. Y para cerrar la actividad en la Champions League en los partidos de ida de los playoffs, el Mónaco recibía la visita del Benfica, que se llevó una victoria por la mínima 1-0. El único tanto de la noche al minuto 48, una gran definición del goleador Vangelis Pavlidis para el 1-0 del Benfica, que se lleva la victoria sobre el Mónaco. Cerramos revisando lo acontecido en el derbi de Merseyside, donde el Everton recibía la visita de Liverpool en un partido pendiente de la jornada número 15 en la Premier League. Al final un empate 2-2. El primer tanto de la noche, una asistencia de Gerald Braithwaite para que Beto pusiera el 1-0 para el Everton. El empate para el Liverpool lo marcaría el 16. De cabeza aparecería el argentino Alexis McAllister tras la gran asistencia de Mohamed Salah y ponía las cifras 1-1. La ventaja para el Liverpool la marcaría el 73, un gran disparo de Mohamed Salah y era el 2-1 para el Liverpool, que parecía que se llevaba los 3 puntos, pero al 90+8 aparecería con una volea James Tarkowski para el empate 2-2 definitivo entre el Everton y el Liverpool. Informó para Noticiero El Salvador Edgar Flores. Esta sección fue gracias a Little Caesar. Empresarial.
y hoy se realizó el sorteo número 390 de la Lotería Nacional de Beneficencia en honor a los 142 años de servicio del Cuerpo de Bomberos. El tercer premio de $10,000 fue para el billete número 37.965, vendido en San Salvador Centro, y el segundo gran premio de $20,000 para el billete 7.193, vendido en San Vicente Sur. Y el primer gran premio de $360,000 fue para el billete 19.542, vendido en la Unión Norte. Recuerda que con Lotería puedes tener un futuro lleno de oportunidades y el día de hacer realidad tus sueños puede ser hoy. Muy bien, y así finalizamos Noticiero El Salvador. Gracias por habernos acompañado. Ya llegamos al miércoles, Héctor. Ya casi finalizamos. Prácticamente estamos en jueves, aún unas 3-4 horas. Ya casi. Así que nos veremos mañana a las 7 de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.